Hey, are you okay? Bienvenidos una semana más al canal, espero que estéis todos muy bien y como podéis ver hoy vengo acompañada, este es Pedro, vive también en el Reino Unido, vive aquí en Bournemouth, en la misma ciudad donde yo estoy y como podéis ver en el título de hoy os traigo un vídeo relacionado con el coste y temas relacionados con la vivienda y vivir en Reino Unido. Yo solamente he vivido en Bournemouth, solamente os puedo dar mi experiencia y los datos de lo que yo viví cuando llegué a Bournemouth, pero él, antes de vivir en Bournemouth, estuvo varios años en Londres, entonces creo que es muy importante porque muchas personas prefieren ir a Londres por el tema de que es la capital, es más grande, pero hay diferencias en el coste de la vivienda, el transporte y diferentes temas. Entonces vamos a hablar de las dos cosas comparándolo más o menos. Y bueno, vamos a empezar con el tema de la vivienda, que es lo más importante, lo más costoso y lo que primero llegas y tienes que hacer, básicamente, para vivir. En Bournemouth, donde yo llegué, es bastante más fácil que en Londres, porque básicamente llegas y lo más normal y lógico, y es lo que hice yo y lo que hace más gente que conozco, es llegar a una habitación compartida en un piso. Tú básicamente solamente estás alquilando o rentando una habitación. Dependiendo de las características de la habitación, los precios pueden cambiar. Por ejemplo, una habitación compartida en un piso puede ser single o double, o sea, individual para una sola persona o doble, con cama pues más grande, pueden incluso vivir dos personas. Suele rondar la single entre los 80 y 90 y la double o la doble puede rondar entre los 120 140. Todo esto siendo solo la habitación, estás compartiendo zonas comunes, cocina. Tienes la ventaja de que en algunos pisos te pueden ofrecer lo que ellos llaman en suite. Básicamente es que tienes tu propio baño adentro de tu habitación y no tienes que compartir baño. Como eso es una comodidad, vas a pagarlo. Te puede costar 10, 20 libras más de lo que acabo de decir. A veces es dependiendo de la persona si te importa compartir baño con otra gente o no. Aparte de eso es el precio semanal, porque normalmente aquí cuando compartes una habitación te cobran por semana, pero normalmente te suelen pedir aquí en Bournemouth un depósito de 2 semanas en adelanto, lo que suele rondar para las habitaciones individuales entre los 100, 120 y para las dobles entre los 250, 260 más o menos. Eso en tema compartir piso. Aquí en Bournemouth, una vez ya llegas un tiempo y como en otras ciudades más pequeñas de Reino Unido, puedes, ya cuando te conozcan más gente, si quieres, puedes rentar o alquilar un piso compartido, no solo la habitación. El precio cambia. Normalmente es mensual y los pisos suelen estar aquí en Bournemouth entre los 700 y los 900. Más el depósito. El depósito suele ser o un mes en adelanto o un mes y medio en adelanto más el primer mes. O sea, es un gasto bastante grande al principio cuando llegamos. Y en Londres, pues es bastante distinto. Yo he hablado con él antes de grabar el vídeo en relación a esto y, bueno, mejor que lo explique él. A ver, básicamente, muchas cosas funcionan de la misma manera que aquí. Obviamente dependiendo de las agencias, pues algunas agencias te cobran semanal, algunas te cobran mensual. Lo mismo para el depósito, algunas agencias te piden 1 o 2 semanas de depósito, algunas agencias te piden mes y medio de depósito. Obviamente yo creo que eso tiene que ver mucho con las condiciones de las habitaciones y de la vivienda. Por mi experiencia, mientras las habitaciones o la casa en sí eran más decentes o estaban en mejor condiciones, normalmente te pedían más depósito que las que, bueno, estaban en peores condiciones y en peores circunstancias. Por mi experiencia, yo aconsejo de buscar la habitación una vez que estés aquí. Importante. Yo cometí el error de
de alquilar una habitación estando en España y las fotos se veían bastante decentes para el precio que era. Y bueno, cuando llegué aquí, o sea, horrible, o sea, una experiencia, la verdad, espantosa. Y bueno, me tocó estar ahí una semana porque mientras que conseguía algo más. Bueno, Londres es una ciudad bastante cara. Los precios de las habitaciones, dependiendo en la zona que estés, recordemos que en Londres estás desde la zona 1, que es lo más cercano al centro, hasta zona 5, que igual desde zona 5 hasta el centro estaríamos hablando de hora y media de transporte. O sea, Con el metro, con el autobús, dependiendo de lo que uséis. tendrías que tener en cuenta pues eso, que sí, que si te vas a zona 5 las habitaciones o todo va a ser más barato, pero si trabajas en el centro pues vas a perder igual 3 horas de tu día Llegando. en el metro o en un tren. Entonces muchas veces realmente no compensa. Luego, sí, la habitación es más barata, pero el precio del transporte es mucho más costoso. Ese es otro tema a tener en cuenta con lo del transporte, porque por ejemplo aquí en Bournemouth es una ciudad mucho más pequeña, entonces a lo mejor utilizas el autobús para ir a zonas o áreas que están más alejadas del centro, pero un billete de autobús te puede costar entre £1,50, 1,50 a 3,50 libras más o menos. En comparación a Londres, los precios son totalmente diferentes por el metro y el autobús. En ese sentido, o sea, si hablamos solo del bus, yo creo que los precios serían más o menos lo mismo. Pero obviamente, pues como acabas de mencionar, en Londres tienes el metro y tienes trenes también. Entonces, si por ejemplo, bueno, vamos a sacar La chuletita. la chuletica esta que tenemos aquí. Si te vas o sea, por lo menos lo que es la mensualidad para el metro y el bus, o sea, podrías coger tanto el bus como el metro ilimitado, de zona 1 y entre zona 1 y zona 2, serían 138,70 libras a día de hoy. Al mes. Entre zona 1 y zona 3 son 162,90. Entre zona 1 y 4 son 199,30. Y zona 1 a 5 son 237 libras al mes. Obviamente que si a lo mejor te vas a zona 5, la mensualidad te va a bajar por a lo mejor 120 libras al mes, pero luego te vas a tener que gastar 100 libras más en el transporte. Y pues tiempo que vas a estar en el transporte como tal. Mi recomendación, o por lo menos algo que me funcionó a mí bastante bien, es yo vivía en zona 2, trabajaba en zona 1 y pues tenía una bici. Y bueno, con eso pues me iba al trabajo, no tardaba tanto ¿sabes? En esperar por el metro o por el bus. Aunque hay que decir que esto en Londres funciona, o sea, espectacularmente. Los buses pasan cada 5 minutos, el metro pues más o menos igual. Obviamente la cantidad de gente es impresionante y si te vas en horas picos pues vas a tener que esperar por transporte. Pero bueno, yo creo que la bici, aparte de ser un tema sano, hacer algo de ejercicio, pues te evita todo esta congestión Eso es importante decirlo a la gente, porque si venís de ciudades grandes como Madrid o ciudades de capital, no os va a importar tanto o vais a estar más acostumbrados. Él viene de ciudad grande, yo llegué de ciudad pequeña, como os dije, y la primera vez que fui a Londres y subí al metro, yo nunca había visto una cosa igual. Suena un poco de pueblo, por así decirlo, pero la aglomeración que se hace en hora pico en los metros es increíble. La gente se mete hasta que no cabe ni una persona, o sea, te empujan incluso, al punto que algunas veces hemos ido de visita para ver Londres y te da hasta miedo, porque una vez me tuvo que agarrar él de la camiseta porque casi me quedo afuera del metro y es un poco agobiante. Pero bueno, lo de la bici que ha dicho él, lo único malo... Bueno, obviamente estamos en Inglaterra, que el clima pues llueve muy a menudo y luego pues el frío, pero
hay montones de tiendas que te venden todo tipo de ropa tanto para la lluvia como para el frío, así que tampoco es tan difícil. Retomando el tema de lo que es la vivienda, o sea, como mencioné antes, pues los precios pueden variar desde 550 libras al mes por una habitación a 850 libras por una habitación. Eh, Obviamente esto depende pues, de la zona o de lo grande de la habitación, si es sencilla, si es doble y digamos el estado de la casa. Obviamente, si estás en una casa que tienen unas buenas condiciones, donde todo está limpio, todo está medianamente nuevo, te van a cobrar bastante más que en una casa que esté en peores condiciones. La verdad fue bastante chocante para mí en Londres el tema de que, como lo dije antes, las habitaciones más baratas te van a salir en unas 550 libras al mes. Y estamos hablando que por 550 libras al mes puedes conseguir cosas que no vivirías allí ni que te pagaran. O sea, realmente, o sea, yo entré a ver habitaciones donde dices 550 libras, o sea, no, me tienes que pagar tú a mí para vivir aquí. Pero bueno, así está el tema de Londres. En Londres, lo que son los alquileres, hay mucho movimiento. Tú encuentras una habitación y si no vas a verla en ese momento y la agarras, al momento va a estar alquilada, instantáneo, porque hay tanto movimiento de gente y se aprovechan por eso, porque como los temas de alquileres, ventas, etcétera, es tan grande. No tienen problema con poner los precios porque saben que al fin y al cabo la gente lo va a terminar pagando. Y lo que está diciendo él de las condiciones es importante porque en Reino Unido y en Londres hay muchas casas que son bastante antiguas y viejitas. Sí. En el sentido de que aquí no... Lo de construir casas nuevas sí ocurre, pero son más de renovar la casa, renovar para mantener la estructura inglesa típica de los ladrillitos. Entonces hay casas que, como él ha dicho, si están más limpias, las acaban de pintar, están recién medio reformadas. El tema de la moqueta es muy importante. Yo he visto casas que las moquetas han estado bastante sucias, bastante descuidadas, y si a lo mejor el landlord, el dueño de la casa, decide cambiar la moqueta de cero, obviamente eso te lo van a cobrar en el alquiler, pero el tema de tener los ventanales dobles para el frío también es muy importante. Yo recomiendo que si vais a buscar casa os aseguréis que tenga central heating, o sea que tenga la calefacción dentro de la casa, y el double glazing lo llaman, que es como el ventanal doble, porque aquí con el frío es bastante importante. Bueno, eso sería una cosa a tener en cuenta también, que cuando rentas una habitación, como ya todo está incluido, pues digamos que te da un poco igual el gasto. Entonces, pues puedes tener la calefacción encendida todo el día, puedes tener la luz o todo lo que quieras todo el día, porque sabes que vas a terminar pagando lo mismo. No es igual que, por ejemplo, si te vas y alquilas un apartamento o una casa para ti solo, pues obviamente luego vas a tratar de recortar un poco más en los gastos porque sabes que lo vas a tener que pagar a mayores. Claro. No es lo mismo una habitación, que está lo que él ha dicho, todo incluido. Por ejemplo, nosotros a día de hoy estamos en una casa, en un piso, y tú pagas tu alquiler a la persona que te renta, y luego pagas el agua, la luz o el gas, lo que tengas, si hay electricidad o gas, más luego pues si tienes internet o los gastos que tú tengas, todo eso va aparte, entonces tienes un poco más. Eso yo creo que es más o menos igual que en cualquier otro sitio, sí. Bueno, otra cosa en relación al alquiler, cuando alquilamos habitaciones, la gente normalmente tira por ir a habitaciones primero, en casas compartidas, porque alquilar un piso entero o una casa entera para ti solo o para una pareja, o si incluso vas a compartir con gente que ya conoces, normalmente se hace por inmobiliaria, por una agencia que te está alquilando la habitación. Esto es más difícil cuando acabas de llegar de cero, porque te piden varios requisitos. Dependiendo de la agencia te pueden pedir tu nómina, es decir, cuánto dinero cobras, si tienes un trabajo fijo, un contrato de jornada completa. Te pueden pedir también referencias de otras casas donde tú hayas vivido. Por ejemplo, si nosotros viviéramos en una casa y destrozas la casa o la dejas sucia o en malas condiciones, esa agencia luego no te va a dar buenas referencias a otros posibles agencias que vayan a alquilarte la casa nueva.
Entonces es muy importante porque ellos van a llamar te van a pedir tu dirección anterior y van a contactar con esa agencia y van a decir, ok, este inquilino lo recomendaríais para alquilar o no. Entonces cuando llegas de cero es muy complicado porque normalmente también cuando llegas de cero no tienes aún un trabajo estable o aún no has conseguido incluso ni el trabajo. Muchas veces lo que sucede en esos casos es que como aún no tienes trabajo, pues igual te piden algo más de depósito. Obviamente ellos quieren asegurarse de que puedas pagarlo, el alquiler. Entonces, si no tienes un trabajo, si no tienes algo fijo, pues en muchas ocasiones te piden más depósito. Una cosa que yo recomiendo es, porque obviamente, bueno, por ejemplo, a mí me pasó. Yo cuando me vine a Inglaterra, pues Londres, Manchester, Liverpool y poco más. Entonces, claro, ¿a dónde voy? A Londres. Es la capital, es lo que sabes. Si bien es cierto que por temas de trabajo, pues en Londres yo tardé 3 días en conseguir trabajo y mi inglés era muy básico, pero muy básico. O sea, hay muchísimas más oportunidades de trabajo, pero también tienes que tener en cuenta que va a ser el triple de caro. Y si no vienes con una buena base de inglés, pues los primeros trabajos van a ser pues cosas o de limpieza o en restaurantes o este tipo de cosas, donde los salarios pues no es que sean muy buenos. Estuve leyendo un artículo en una página que se llama Time Out, donde dicen que el estimado de un salario para vivir decentemente en Londres sería sobre las 50.000 al año. Estamos hablando de que si tú tienes un trabajo de camarero, de un restaurante, de cocinero, de limpiando en un restaurante, pues tu sueldo va a rondar los 20.000 al año. Entonces, De 20.000 a 50.000. sí, o sea, tu sueldo se te va a ir básicamente en pagar una habitación y En comer. los costos de vida normales, lo básico, comer, un teléfono y poco más. Entonces terminarías o haciendo muchísimas horas para poder ahorrar algo o pues vives al día. Por eso yo siempre recomiendo pues mirar algunas otras ciudades como por ejemplo como Bournemouth, Bristol, Brighton, Brighton, Bath. Oxford lo dijiste ya. No, Oxford también es una... Son ciudades un poquitito más pequeñas, pero son realmente industriales y tienen movimiento, tienen trabajo, estudiantes. Básicamente, pues eso, meterte un poco en internet, hacer un research de dónde hay más trabajo y dónde pues las viviendas son... Porque bueno, el tema de Bournemouth tampoco es que sea la vivienda más barata del Reino Unido, hay muchos sitios más baratos. Pero bueno, digamos que... Aquí en Bournemouth no es barato porque el clima, como expliqué en el vídeo introductorio del canal, el clima es bastante bueno, entonces la gente suele venir aquí tipo turismo, en verano sobre todo, entonces los alquileres también se mueven bastante. Pero sí que es verdad que, aunque es un poco más barato que Londres, sigue siendo caro para alquilar algo tú solo. La gente suele compartir cuando llegan aquí a esta ciudad. Sí. Una cosa que yo recomiendo en tema de trabajo, lo que él estaba diciendo, porque normalmente lo que él ha dicho, si llegas con poco inglés, suelen ser lo que ellos llaman kitchen porter, que es trabajar en una cocina fregando platos. Si eres chica, normalmente las mujeres suelen tirar por housekeeping, que es en hoteles, haciendo camas, camarera de pisos, arreglando las habitaciones, o limpieza en general, en plan cleaning, en restaurantes. Si tu inglés mejora un poquitito, suele la gente saltar a camarera, porque ya pues puedes estar de cara al público, puedes hablar a lo mejor con el cliente, o recepcionista en hoteles, ahí ya empieza el salario a subir un poquitito. Yo recomiendo que si venís con eso, con un inglés bastante básico, aunque la hostelería no es el trabajo ideal para todo el mundo, sí que es verdad que ayuda mucho el estar cara al público Sí, para mejorar el soltarte un poco, vocabulario hablar y hablar con los clientes. Luego pues puedes ya empezar a subir en el sueldo, porque lo que ha dicho él,
en Londres el sueldo gasto a veces no compensa. Y lo que ha dicho, si buscamos, por ejemplo, aquí en Bournemouth, sí que es verdad que los sueldos están por el estilo en relación a hostelería, pero te compensa a lo mejor y ahorras un poquitito más. No digo que vayáis a ahorrar millones, pero sí que es verdad que pagando gastos, comida, teléfono, la calidad de vida es mucho mejor. Decente. Y nada, espero que este vídeo os haya servido útil, que os haya parecido interesante y como os he dicho al principio, este vídeo está basado en nuestra propia experiencia, no significa que sea lo único 100% correcto o útil o que haya otras opciones, sino lo que nosotros vivimos cuando llegamos y lo que estamos viendo a día de hoy de cómo funcionan las cosas aquí en Reino Unido. Y si tenéis alguna duda o queréis que tratemos otros temas de la vivienda en Reino Unido, dejádmelo abajo en los comentarios y si os ha gustado, dadle like al vídeo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!